Días, estamos iniciando nuestro encuentro aquí en una jornada después de una lluvia. Tuvimos tormenta bastante agradable. En realidad no fue una tormenta, fue una lluvia ligera, pero fue una cuestión interesante también para el campo. Tenemos que hablar de que definitivamente la lluvia es una cuestión que estábamos esperando y esto va a mejorar mucho también la posibilidad de los cultivos. Así que estaremos haciendo seguimiento sobre eso. Vamos ya a nuestra invitada, pero antes vamos a la presentación del blog. Estamos con la senadora Georgia Rúa. Senadora, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Juan Pablo. Es un gusto conversar contigo y también con toda la gente que te sigue. Yo creo que es muy importante el tema que hoy vamos a tocar para aclarar ciertas dudas de la ciudadanía y ciertas confusiones que se instalan, yo creo que de manera muy bien calculada por algunas personas. Mucho, realmente hay demasiado por entender también ante esta situación. Y escuchaba hoy más temprano en un programa radial de que estamos teniendo una situación al interior de la Cámara de Senadores que es un todo contra todo. Cuando escuché eso me quedé pensando y analizando y dije, ¿qué es lo que está pasando? Eh, Vengo siguiendo muy preocupado, le tengo que ser muy sincero en relación a este tema, sobre la situación de lo que se está dando en una suerte de construcción de un escenario de conflicto social entre terratenientes y campesinos, entre corruptos y no corruptos. O sea, se está generando una especie de polarización al interior del Senado. Y me parece que eso no es para nada constructivo, senadora. Ahora se da esta situación también de lo que nos da cita el día de hoy, la expulsión de Zacarías Irún y Rodolfo Friedman. Se abre de vuelta la posibilidad de un debate que debería estar enterrado a 10 metros bajo tierra, que es esta cuestión de la posibilidad de que dos personas ocupen un lugar imposibilitados porque son expresidentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente al interior del Senado, senadora Rúa? Bueno, en cuanto a la discusión que decís que se viene generando e instalando, yo te puedo asegurar que no somos nosotros quien lo instala. Hay una verdad que, que, se, que si nosotros analizamos en el tiempo, van varios años que se instaló un discurso, un relato sobre lo que es el trabajo en el campo, sobre lo que sucede respecto a nuestras tierras, sobre lo que sucede respecto al medio ambiente, sobre quién paga y quién no paga impuestos. Hace rato se está realizando un relato y se está instalando un discurso que busca la confrontación, no precisamente en el Senado, sino la confrontación de los paraguayos contra los paraguayos, y en algunos casos de los paraguayos contra inmigrantes que hace años optaron por instalarse en nuestro país, por trabajar acá y que tienen hijos paraguayos, que compraron tierras, que trabajaron la tierra, que levantaron ciudades y que tienen hijos y nietos paraguayos. Y se viene dando esta discusión, digamos, sin que haya dentro del Senado ninguna voz que le haga contraparte, que le digan, esperen un poco, pero hay algunas cosas de las que ustedes dicen que no son precisamente como relatan. Y hoy de repente sí hay personas, principalmente Fidel y yo, que yo soy del interior y yo trabajo con personas, si bien yo no soy productora, yo soy abogada, ejercí la profesión más de 30 años en Ciudad del Este. Vos sabés seguramente que en el Alto Paraná es un lugar donde más se dan los conflictos de tierra. Yo trabajo profesionalmente en el área civil y laboral, entonces conozco demasiado bien de los diferentes conflictos que se han generado de manera particular, ¿verdad? Y que pude presenciar en algunos casos como abogada y en otros porque soy abogada litigante y pasillera y conozco los casos porque los colegas comentamos y hablamos de esto. Conozco las historias de los títulos de doble y triple piso, ¿verdad? Conozco las historias de las invasiones que se hacen bajo la excusa de mensuras, conozco las historias de
de las diferentes ciudades, no solamente de Ciudad del Este, sino las que se dan en Santa Rita, en San Alberto, en Itacurú muchísimo, en la zona de San Cristóbal. Entonces, todo eso hace que nosotros cuando te cuentan un relato, digamos, espera un poco, hay algunas cosas que no son precisamente como ustedes dicen, y tenemos la obligación, Juan Pablo, de decir cuál es el punto de vista que nosotros tenemos y de relatar un poco la historia que nosotros vivimos. Y esto es lo que hace que desde el otro lado, las personas que durante no sé cuántos años llevan en el Parlamento, en el Congreso, mejor dicho, en el Senado, relatando la misma historia sin que nadie le diga nada, hoy entonces se sienten molestos ante nuestra presencia. ¿Y qué es lo que hacen? Se están tergiversando los dichos nuestros. Se sacan de contexto las cosas que se dicen. Y porque dijiste A, te ponen hasta la Z cuando lo que vos cuestionaste y dijiste fue simplemente A. Y cuando desde el vamos dijimos, acá hay que hablar con la verdad, hay que investigar los hechos y hay que hacer que la justicia sancione y castigue a quienes infringen la ley. Eso dijimos desde el vamos. Jamás defendimos a personas que destruyen el medio ambiente o que deforestan de manera masiva violando las leyes. Jamás defendimos a quienes intoxican aguas o quienes destruyen el medio ambiente. Jamás lo hicimos. Y tampoco defendimos a las personas que tienen tierras malavías. Lo que decimos es que no somos nosotros, no puedo ser yo o no puede ser vos, Juan Pablo, quien se para en una esquina y dice, aquella tierra malavía, entonces vamos y entren todos y esto es terreno fiscal o ese título no vale. Hay una institución, o sea, que mejor dicho, un poder del Estado llamado Poder Judicial, que es el encargado de dirimir esas cuestiones. Y es el Poder Judicial, en el ámbito del Poder Judicial, donde deben darse esas discusiones, y son ellos quienes tienen que dar la última palabra respecto a estos conflictos. No es el Poder Legislativo, no somos los particulares, no son las asociaciones ni los gremios. Eso es lo que nosotros decimos, y yo quiero que quede muy claro, porque nosotros jamás defendimos ni vamos a defender la ilegalidad. Senadora, creo que quedó claro también esta explicación. De todas maneras, sigue existiendo una necesidad de esclarecer algunos elementos también en torno a este tema. Le reitero, en lo particular me preocupa muchísimo como paraguayo ver esta polarización que se está construyendo, porque también se está construyendo un imaginario no tan productivo para lo que significa un país con tantas heridas que todavía no están sanadas y que hay mucha injusticia social todavía en el Paraguay que debe ser trabajada. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ya que nos hizo también su descargo sobre este tema que también nos convoca, no podíamos dejar de hablar sobre este punto en particular y la posición propia también de su partido. ¿Qué es lo que pasa al interior ahora con Zacarías Ilumi, con Friedman? Esta es una posibilidad de vuelta, de abrir ese debate que, como decía al comienzo de nuestra entrevista, debería estar enterrado 10 metros bajo tierra y no puede volver a hablarse porque constitucionalmente no se puede hablar de la posibilidad de que dos expresidentes ocupen su cargo, pero a la vez también vemos esta cuestión nefasta de dos personas que no pueden estar ocupando estos cargos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá te digo una cosa, hay que separar muy bien ambas cosas. Esa historia de que pueden jurar Cartes o Nicanor, hay que olvidarse, porque es una historia. Ellos son vicepresidentes de la República, son senadores vitalicios, no juraron y no van a jurar. Por lo menos no creo que tengan la mayoría suficiente ni siquiera para sesionar si alguien pretende hacerlo jurar. Esa fue la postura desde el inicio, Juan Pablo, de la mayoría del Senado. Por eso no se dieron las condiciones para que puedan jurar desde el inicio. Y desde el inicio fueron llamados para jurar personas que seguían en la lista de titulares. Por eso juraron los que estaban como titulares y no como suplentes, porque no ocurrió un reemplazo, sino que directamente ante la existencia de incompatibilidades para que ellos asuman como senadores vitalicios,
fueron llamados quienes lo seguían en el orden como titulares. Por eso juraron la señora Mirta Gusinski y el señor Rodolfo Friedman. Y esa discusión se dio en la primera sesión y así siguió. Y son senadores de la República, de la Nación, la señora Mirta Gusinski y el señor Rodolfo Friedman. El señor Nicanor Duarte Frutos es ex vicepresidente de la República y es senador vitalicio. Horacio Cartes es expresidente de la República y es senador vitalicio. Entonces, cuando hoy hablamos de posibles destituciones, quienes van a entrar a suplantar a estas personas, si es que son destituidas, son los suplentes, no son los que teóricamente fueron titulares y no juraron. No son quienes se inscribieron y compitieron violando leyes constitucionales y que a la hora de resultarse electos estaban con una incompatibilidad para jurar, por lo que no pudieron jurar y no van a jurar. Entonces, cuando se instala la idea de que a esto se los saca para que vengan los otros, eso se hace a propósito, eso se hace para confundir, eso se hace para justificar la defensa corporativa que se quiere hacer de algunas de estas personas. Es así de sencillo. Entonces, por eso, creo yo que hay que tener muy claro, Juan Pablo, que es una excusa que se instala para desviar la atención. La senadora, solamente pues me queda muy poco tiempo, pero quiero dejar claro algunos elementos. La posición de Patria Querida y su bancada es que no van a jurar estas dos personas que fueron presidente de la República porque constitucionalmente no lo pueden hacer. Claramente, así es. Fue desde el inicio y va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así. La otra cuestión, la expulsión de estas dos personas vinculadas con algunas situaciones fuera del marco de la ley. ¿Cuál va a ser la posición de Patria Querida? La posición de Patria Querida en ambos casos es que ellos ya no pueden seguir siendo senadores, en un caso, en el caso de Rodolfo Friedman, porque existe incompatibilidad, y en el caso de Javier Zacarías Irún, porque existe incompatibilidad e uso indebido de influencia. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Claramente nosotros estamos por aprobar ambas resoluciones por la cual ambos pierden la investidura. No le pido que me haga futurología, pero definitivamente ustedes forman parte de un cuerpo colegiado. De todas maneras, se hace lo que la mayoría quiere. Lastimosamente, la mayoría es medio nefasta en muchos de los casos al interior también del Senado. ¿Creen que lo van a blindar? Yo espero que no, Juan Pablo. Son muchas las conversaciones que se tienen internamente, mensajes y conversaciones telefónicas, porque estamos todos de manera virtual, ¿verdad? Cada uno de nosotros en nuestras ciudades. Yo estoy en Ciudad del Este. Pero honestamente yo creo que nuestro país no da para más. Es necesario que nosotros asumamos con madurez la responsabilidad política que nos toca. Los únicos que pueden sancionar la conducta de sus pares somos nosotros. Todos los funcionarios públicos, electos o no electos, tenemos una responsabilidad ante la República, y todos los que ocupamos funciones públicas dentro de la República tenemos una herramienta por la cual se nos corrige cuando actuamos de manera errada. Y no hay que confundir la comisión de delitos para que en ese caso quien te juzga y te sanciona es el Poder Judicial, con la inconducta del funcionario en el ejercicio de sus funciones. Entonces, ahí hay sumarios administrativos, quizás no haya hecho punible, entonces no deriva en una sanción o no deriva en una causa judicial, simplemente existen sanciones administrativas. En otros casos, cuando hay un error respecto al presidente de la República o a los ministros de la Corte, son juicios políticos. En el caso de los congresistas, es la pérdida de investidura o son las sanciones establecidas en el artículo 190, que son amonestaciones y son apercibimientos y suspensiones, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muy claro que nosotros actuamos como tribunal de justicia para juzgar a nuestros pares. Y solamente nosotros podemos hacer, porque estamos hablando de la conducta política, es una
es un juicio de carácter político, no es un juicio de carácter jurisdiccional que queda a cargo del Poder Judicial. Por lo tanto, no se necesita sentencia judicial firme y ejecutoriada para aplicar sanciones de carácter de conducta. Entonces, eso también tiene que estar muy claro. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre, ha sido un gusto, hasta una próxima. Muchas gracias a vos, Juan Pablo. Buen día. Olga Rúa, senadora del Partido Patria Querida, hablando con nosotros también aquí en la mañana de información y análisis. Hacemos la pausa. Enseguida estamos con nuestro próximo invitado.